Hola, soy Pedro y trabajo en Logro, el software de gestión en la nube, fácil y poderoso para contadores y empresarios. Te quiero contar sobre nuestro nuevo programa de contadores aliados Logro y cómo este ha beneficiado a Ana, una de nuestras contadoras aliadas, y a cientos de contadores más por toda Colombia. En Logro, reconocemos a los contadores como uno de los principales asesores de empresarios y emprendedores en el país. Por eso, hemos creado un programa que hace la vida del contador mucho más fácil y su negocio más exitoso y rentable. Pertenecer a nuestro programa de contadores aliados es gratuito y tú te beneficias con diferentes formas de utilizar Logro para facilitar tu labor como contador. Te resumo nuestro programa en 5 puntos. 1. Recibe incentivos económicos y premios al recomendar Logro a tus clientes. El incentivo económico que recibas dependerá de qué tanto te quieres involucrar en la labor de acompañar a tu cliente en la implantación y uso de Logro. 2. Te ayudamos a crecer tu negocio. Muchos de nuestros usuarios Logro requieren un contador que los acompañe. Si eres miembro de nuestra comunidad, te referenciaremos a aquellos clientes que llegan a Logro y están buscando asesoría contable. 3. Te ayudamos a que Logro sea atractivo y económico para ti. Como contador, tendrás derecho a recibir un usuario adicional dentro de cualquier plan de Logro que adquiera tu cliente o que adquieras tú para atender a un cliente. Visto de otra manera, podrás tener acceso a las contabilidades de tus clientes manejadas en Logro, sin ningún costo adicional para ti o para tu cliente. 4. Luego de que nos traigas un número mínimo de referidos, permitimos que uses Logro de manera gratuita para el manejo de tu propia oficina de asesoría contable y financiera. Recuerda que Logro posee módulos diseñados especialmente para que manejes tu negocio de asesorías contables o financieras de manera más eficiente. 5. Te educamos en temas contables de vanguardia. Al ser un contador aliado Logro, puedes atender seminarios virtuales gratuitos sobre los más recientes temas contables y fiscales, dictados por expertos en la materia. Además, te capacitamos gratuitamente en nuestra herramienta. Ser miembro de nuestra comunidad de aliados te da acceso a seminarios y cursos sobre cómo conectar tu negocio a la nube y gestionar las múltiples contabilidades de clientes más fácilmente a través de Logro. ¡Vamos! Te invitamos a inscribirte en nuestra página web. No tiene ningún costo, solo tienes que contarnos un poco de ti y luego te contactaremos para contarte sobre los grandes beneficios que te trae pertenecer a la comunidad de Contadores Aliados Logro. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de crecimiento que nosotros les traemos a ustedes, empresarios, contadores. Mi nombre es Diana Arias, soy la coordinadora del área de alianzas con contadores y bueno, les doy la bienvenida pues a este maravilloso webinar donde hoy nuestro panelista Mauricio González nos trae un tema súper importante y es la declaración de renta del año grabable del 2021. Entonces, recordemos también que para recibir el certificado de existencia debemos inscribirnos en nuestra plataforma de GoToWebinar, ingresando pues a nuestra página en www.logro.com/seminarios para que puedan recibir el certificado de asistencia y la grabación de este webinar que estamos dictando el día de hoy. Bueno, para aquellos que no nos conocen, queremos contarles un poquito acerca del Logro. Nosotros somos una solución 100% en la nube, donde podrán ustedes manejar la contabilidad, facturar electrónicamente, emitir la nómina electrónica. Todos nuestros módulos están disponibles en Internet, están totalmente integrados. Adicional, pues pueden consultar la información en tiempo real desde cualquier lugar pues donde se encuentren y lo más importante es que no van a tener pues como esa necesidad de comprar como servidores o licencias especializadas pues como para poder tener acceso pues como a nuestra solución. Y también es muy importante resaltarles que nosotros somos muchísimo más pues para su negocio, ¿cierto? Porque como les decía pues en un principio, ustedes acá pueden resolver todas esas obligatoriedades que la DIAN nos pone a nosotros como emprendedores o empresarios. De hecho, la recepción de facturas de compra, nosotros ya la tenemos. Entonces, si ustedes están interesados también en esta solución, los invitamos a que ingresen a nuestra página, nos dejen sus datos, nosotros los estaremos contactando para ayudarles pues como tal a implementar esta nueva obligatoriedad. Bueno, entonces hay algo muy importante y es que nosotros tenemos un compromiso de satisfacción para todos nuestros clientes
¿Para qué lo hacemos? Para brindarles esa tranquilidad a todos nuestros clientes con el producto que están adquiriendo y el acompañamiento que van a tener desde el momento en que adquieren nuestro software. Y bueno, si durante los 3 primeros meses, luego de que ustedes hayan realizado el pago de un plan de logro, consideran pues que no están satisfechos, nosotros estaríamos realizando pues como tal la devolución del dinero. Listo. Bueno, para nosotros es muy importante, todos los contadores son nuestro corazón y nuestra alma, por llamarlo de alguna manera. De hecho, tenemos un plan que va dirigido a todos estos contadores que trabajan de una manera independiente o también pues para todas esas firmas de asesores contables y les estamos entregando totalmente gratis un plan emprendedor con contabilidad, una nómina básica de 1 a 3 empleados, una plataforma de gestión que es un lugar que me permite a mí como contador tener de una manera centralizada todas las compañías que yo asesoro. Listo. Y tenemos pues también atractivas comisiones que les estaremos otorgando a ustedes por aquellos clientes que refieran al logro y que pues compren pues como tal nuestra solución. Y adicional a eso, pues algo súper importante es que tenemos una línea de atención que es totalmente personalizada en nuestros canales de soporte y de implementación. Entonces van a tener pues como una atención más como VIP o preferencial. Entonces, para que también, digamos, como que lo sepamos. Bueno, y este beneficio que ustedes están viendo en pantalla en este momento es un bono que les estamos otorgando a todos nuestros contadores aliados por referir a sus colegas. Ojo que este beneficio es tanto para el referido como para el referidor, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer pues mi contador referido? Deberá pues digamos referirme como mínimo un cliente que adquiera pues como tal nuestra solución, cree pues con nosotros la alianza y va a tener pues como tal el beneficio. Entonces, si quieren tener más información, los invito por favor a que se comuniquen con su ejecutivo comercial si ya lo tienen, si no tienen un ejecutivo comercial, entonces los invito a que ingresen a nuestra página, nos compartan su información, sus datos o también pues pueden consultarlo a través del chat de soporte, que ellos también nos estarán escalando pues como tal la información o en el chat de este webinar también nos pueden dejar pues como tal sus daticos. Y nosotros los estaremos contactando, brindándoles una demostración de nuestras soluciones, de nuestra nómina electrónica, de facturación, de la plataforma de gestión, que es lo que les estabas mencionando pues hace un momento. Y bueno, no está de más pues invitarlos a visitar nuestra página, seguirnos en nuestras redes sociales. Allí siempre estamos compartiendo información interesante para ustedes como empresarios, como emprendedores, como contadores, todas nuestras conferencias, estos seminarios gratuitos que enriquecen pues como tal sus conocimientos, las promociones que estamos realizando pues como tal mes a mes y contenido pues súper especial para todos ustedes. Entonces, aquí les dejamos pues como tal cada una de nuestras redes sociales. Ya saben que en Facebook nos pueden encontrar como @tulogro, en Twitter y en Instagram también, y en YouTube, y en Twitter y en LinkedIn nos pueden encontrar como @logro. Bueno, entonces ahora sí, le voy a dar paso al señor Mauricio para que nos cuente este seminario tan especial que nos trae el día de hoy. Hola Mauricio, bienvenido. Bueno, muchas gracias al Logro, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, estamos aquí dispuestos a compartir con ustedes, este tema de muy pertinente de declaración de renta a personas naturales, compartir nuestros conocimientos y absolver las inquietudes que ustedes tienen presentes. Yo quiero saber si ya ven la pantalla, ya ven la presentación. Sí, Mauricio, estamos viendo ya tu presentación. Ah, bueno, listo. Entonces, hoy digamos, la charla, el seminario lo hemos nombrado como declaración de renta a personas naturales, aspectos relevantes y preguntas frecuentes, porque lo vamos a enfocar desde ese punto de vista, teniendo en cuenta que ya en uno anterior, pues digamos, hicimos énfasis en los aspectos pertinentes de las cédulas y demás. Entonces nos vamos a concentrar, junto con Logro hicimos como un barrido de las preguntas que más se repetían o sí, que más repetitivas y que seguramente no habían tenido alguna respuesta. Entonces hicimos como un banco de preguntas, nos vamos a enfocar en responder esas inquietudes
vamos a hacer énfasis en algunos aspectos que tienen que ver con la ley 2155, que consideramos que es un aspecto importante a tener en cuenta cuando se hace en lo que respecta a la declaración de renta de las personas naturales. Y pues al final seguiremos absorbiendo inquietudes, de todas las inquietudes que nazcan pues de estas charlas. Entonces, como les decía, gracias Logro por la invitación. De nuestra parte, pues dispuestos como siempre a absorber inquietudes y a compartir con ustedes. Entonces recordemos que el impuesto sobre la renta, cuando hablamos de declaración de renta de personas naturales, estamos hablando básicamente del impuesto sobre la renta, que es un cargo, es un impuesto a cargo que recae sobre las personas naturales, sean empleados o independientes, y que deben pagar deben pagar al Estado teniendo en cuenta pues los ingresos que se generan, llámense salarios, comisiones, en general cualquier ingreso que incremente el patrimonio de la persona natural. Y las herramientas que en este caso brinda la autoridad tributaria, la DIAN, pues el estatuto tributario, el formulario en la que se presenta, y pues la herramienta de la página web de la DIAN, a través de la cual se debe preparar la información y presentar la declaración y pues el pago, en el caso que corresponda. Básicamente, de eso es lo que se trata la declaración de renta en el caso de una persona, en el caso de las personas naturales, y digamos estamos enfocados sobre todo a las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, porque pues digamos en general la persona obligada a llevar contabilidad, su declaración de renta se asimila más, o su situación tributaria se asemeja más al de una persona jurídica. Entonces, el enfoque está sobre todo a las personas naturales que no llevan contabilidad o que no están obligadas a llevar contabilidad. Entonces, ¿cómo saber si una persona natural debe declarar renta? Recordemos que todos los años se actualizan esos topes para declarar rentas, teniendo en cuenta que esos topes están determinados con al valor de la VT de cada año. Entonces, si el patrimonio bruto de una persona al año grabable 2021 fue igual o superior a 163.386.000 pesos, deberá presentar declaración de renta. Si el total de los ingresos que obtuvo la persona por cualquier concepto supera los 50.831.000, también deberá presentar la declaración de renta. Ojo que presentar no significa que se deba pagar, ¿no? Pero si no presenta la declaración de renta, pues sí se genera una sanción. Entonces, si el total de los ingresos por cualquier concepto es superior a 50.831.000, deberá presentar la declaración de renta a la persona natural. Que sus consumos mediante tarjeta de crédito en el año grabable, en este caso año 2021, sea igual o superior a 50.831, consumos mediante tarjeta de crédito. Que el valor total de las compras y consumos de las compras que realiza la persona de bienes o servicios sea igual o superior a 50.831.000, y el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sea igual o superior a 50.831. Mire que, o sea, sobre todo hay muchísima gente. Recordemos que con el solo hecho de cumplir yo alguna de estas condiciones, alguna de estas 6 condiciones, con el solo hecho de cumplir una de esas, ya me estoy obligado. O sea, yo puedo no tener un patrimonio igual o superior a 163, que mis ingresos no sean inferiores a 50.831, 50.831, que no haya efectuado consumo mediante tarjeta de crédito iguales o superiores a 50.831, o que el valor de mis compras y consumos no sea igual o superior a 50.831, pero por ejemplo, el valor acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras es superior a 50.831. Eso me hace, como persona natural, obligado a presentar la declaración de renta. Muchísima gente permite que en su cuenta bancaria, en sus cuentas corrientes de ahorro, se hagan consignaciones pues de otras personas o de otras entidades, y si esas consignaciones superan el monto de los 50.831, ya lo hacen
obligado a presentar la declaración de renta y a justificar esos movimientos en su cuenta bancaria, que no necesariamente representan ingresos, pero sí tendrá que tener, o sea, justificar de manera adecuada ante la DIAN. En las revisiones que haga la DIAN, seguramente es muy probable que si usted no presenta la declaración de renta, lo requieran para presentarla. Entonces tendrá que presentarla y justificar ante la DIAN esos movimientos en su cuenta que no representan ingresos y que son superiores, iguales o superiores en el año a 58.31. Por eso, digamos, se hace mucho énfasis en no prestar su cuenta para efectuar movimientos de dinero que no correspondan al giro ordinario, a la realización de su actividad, o en el caso de un asalariado, por ejemplo, pues al ingreso proveniente de su relación laboral. ¿Por qué? Porque si tiene consignaciones o hipotecas mayores a 58.31, así no cumpla los demás requisitos, por esa sola razón ya es obligado o estará en la obligación de presentar la declaración de renta. No necesariamente tendrá que pagar, o seguramente no tendrá que pagar, pero tendrá que presentar la declaración de renta, y en el caso de una revisión, una fiscalización por parte de la DIAN, pues tendrá que tener la justificación, porque la DIAN siempre hará la validación de las consignaciones que usted recibe versus los ingresos que declara en la renta, porque pues tiene que tener alguna relación. Si hay una distorsión, porque hubo demasiadas o sea, valores importantes en consignaciones bancarias, pero eso no se ha reflejado en sus ingresos o en su patrimonio, pues tendrá que generar una explicación para la DIAN, porque pues la DIAN hace la validación correspondiente para que tengamos en cuenta. Recordemos que el vencimiento este año, digamos, se invirtió como había pasado en los años anteriores, en los recientes años anteriores. Aparte, en este año, quienes declaran primero, quienes empiezan primero declarando, son las cédulas que empiezan en 01 y en 02, que empiezan el 9 de agosto, el 03, 04, el 10, y así sucesivamente hasta el mes de octubre. Hasta el mes de octubre, el día 19 de octubre, que es el último plazo para presentación, que lo presentan las cédulas o las personas naturales cuyos dos últimos dígitos de la cédula sean el 99, el 00. Tenemos que trabajar en la presentación de la declaración de renta de esas personas naturales, más o menos casi 2 meses y medio. Entonces, para que tengamos en cuenta, como les decía, importante que tener en cuenta y recordar que este año el orden cambió, y o sea, empiezan primero las personas que terminan la cédula en 01, 02, y al finalizar el 19 de octubre las personas cuyos dos últimos dígitos de la cédula sean 9900 de la cédula o NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, como siempre. Entonces, importante prepararnos con tiempo, solicitar, tener la documentación que se requiere e ingresarla a la DIAN a verificar la información que tiene la DIAN para la presentación de la renta de esas personas naturales. Cuando hablamos de activos de una persona natural, ¿a qué hace? Cuando hablamos del patrimonio de la persona natural, el patrimonio bruto de la persona natural, que es la base para presentar la declaración de renta, estamos hablando de los bienes y derechos que tiene la persona, sobre la que posee dominio jurídico desde el punto de vista tributario. ¿Qué quiere decir dominio jurídico? Ahí sí está asociado el tema de la propiedad, o sea, sobre el que tengo propiedad. Entonces hablamos de el efectivo que tienen los bancos, las inversiones que poseen, el caso de los inmuebles, las casas, los apartamentos, locales, terrenos, fincas, los semovientes, los vehículos, las inversiones que posee, las cuentas bancarias, si tiene cuentas de aportes voluntarios, si tiene acciones o inversiones en sociedades, ¿cierto? Eso es el componente de los activos o del patrimonio bruto de una persona natural, ¿sí? Y recordemos que, de acuerdo a la norma tributaria, artículo 261 al 287 del Estatuto Tributario, los activos se declararán por el valor patrimonial o por el valor fiscal. Y para una persona natural, ¿cuál es ese valor fiscal? Normalmente, ese valor fiscal, pues es el valor, el costo fiscal o el valor de adquisición del bien
más las erogaciones en que se incurre para que ese bien, en el caso, por ejemplo, de los inmuebles, estén de manera adecuada para su uso. Básicamente, los activos para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad se declaran por su costo fiscal, que está determinado ¿por qué? Por el valor de adquisición o al costo o lo que me valió, ¿cierto? Más las mejoras o todo aquello que tuve que hacer para que el bien pudiese ser utilizado o estar dispuesto para su uso. Aunque tengamos en cuenta que en el caso de los inmuebles, ese costo fiscal no podrá ser inferior al valor del avalúo catastral en el caso de los inmuebles, para que tengamos en cuenta eso. Entonces, mi costo fiscal para una persona natural básicamente es el valor de adquisición del inmueble, del carro, o del CDT, o de lo que tengo invertido, etcétera, ¿cierto? Ese es el costo o el valor fiscal para los no obligados a llevar contabilidad. ¿Y cuáles son los pasivos si los pasivos en el caso de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad? ¿Cierto? Son las deudas que tiene una persona, ¿cierto? Y esos pasivos pues disminuyen a los activos para generar el patrimonio líquido o el patrimonio neto de la persona natural. Ojo que con los pasivos hay una cosa bien importante en el caso de las personas no obligadas a llevar contabilidad. Esos pasivos primero deben estar probados desde el punto de vista de la norma tributaria. Deben estar probados y esa prueba o solo puede la prueba de esos pasivos son documentos de fecha cierta. ¿Qué significa documentos de fecha cierta? Pagaré, letras que cumplan todos los requisitos legales. Y lo adecuado en la mayoría de los casos, es que sea autenticado, etcétera, etcétera. Antes hablamos de documentos de fecha cierta. ¿Qué significa eso? Que yo un pasivo lo tengo que declarar porque el pasivo es real, porque existe, porque hay un documento que prueba la existencia de ese pasivo. ¿Sí? Entonces un contrato, un título valor, un documento autenticado, etc. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si no se declara, si se declara un pasivo inexistente? Eso se genera una sanción sobre esa declaración al declarar pasivos inexistentes. Entonces, ojo, que yo tengo una deuda con mi suegra la voy a declarar, pues tendrá que tener un documento de fecha cierta que pruebe esa deuda. Pero además, si usted declaró esa deuda como un pasivo, en el caso de la suegra, de mi suegra, ¿sí? Si yo lo declaré como un pasivo, ella si está obligada a declarar renta, pues tendrá que declararlo en su patrimonio bruto como un activo, como una cuenta por cobrar, ¿cierto? Entonces, lo importante en el caso de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad es que si se declaran pasivos, sean pasivos, digamos que puedan ser probados y que esa prueba sea un documento de fecha cierta. En el caso de las obligaciones bancarias, de las obligaciones con créditos bancarios, ¿cierto? Así básicamente uno lo puede probar. ¿Cómo prueba la existencia del crédito bancario? Pues con el extracto o normalmente las entidades financieras o las entidades vigiladas por la Supersolidaria, en el caso de las cooperativas, pues emiten un certificado, un documento que prueba la existencia de esa obligación, o en el caso de algunas entidades del Estado existen documentos que prueban esas obligaciones. En el caso, por ejemplo, de los impuestos, las declaraciones que se han presentado, etcétera, las resoluciones de las distintas entidades del Estado, la UGPP, etcétera, que prueban la existencia de ese pasivo de la persona natural. Entonces, es bien importante tener en cuenta que los pasivos que se deben declarar sean pasivos reales y que exista documento de fecha cierta, lo llama la norma, como prueba de existencia de ese pasivo. Digamos, estos eran como los aspectos generales que tenemos que tener en cuenta. Como lo decía también en una charla anterior, tengamos en cuenta que cambios profundos en
en la legislación respecto a la presentación de la presentación de la declaración de renta de personas naturales no, digamos, no se presentaron. Entonces, como les decía, junto con Logro hicimos como un barrido de las preguntas que más se repetían o de las preguntas frecuentes que nos hacían en las charlas y pues vamos a proceder a generar la respuesta conforme lo establecen las normas. Entonces, vamos a empezar. La primera pregunta, una pregunta que se repetía era, en caso de personas con inversiones en los fideicomisos, ¿cómo se halla el valor de estos capitales o son certificados? Entonces, la pregunta es, digamos, ¿cómo se declararía en el impuesto de renta de una persona natural los fideicomisos o los derechos en patrimonios autónomos? Digamos, y la norma a la que tenemos que acudir para entender este tema es el artículo 271.1 y el artículo 102 del Estatuto Tributario. Básicamente, el 271.1 resume la respuesta a esa pregunta, ¿cierto? Entonces, los derechos que tiene una persona natural en un patrimonio, en un patrimonio o en un fideicomiso, un patrimonio autónomo, se reconocerán de forma separada el activo y el pasivo, tal como lo establece el artículo 102 del Estatuto Tributario. O sea, esa persona deberá declarar los derechos que tiene en ese fideicomiso, en ese patrimonio autónomo, como un activo en la parte que le corresponde. Y si ese fideicomiso o patrimonio autónomo tiene pasivos, pues declarará en sus pasivos ese valor por el porcentaje que le corresponda, ¿cierto? De acuerdo a la participación que tenga. Se entiende por derechos fiduciarios toda participación que tiene en este caso una persona natural en un contrato de fiducia mercantil o de fideicomiso que tiene. Pero además, el parágrafo 2 determina que las sociedades fiduciarias deben expedir cada año a cada uno de los fideicomitentes, o sea, las personas que tienen la inversión, si lo queremos llamar así, de los fideicomisos, un certificado en el cual indica el valor de los derechos, que será el activo, ¿cierto?, de la persona natural, los rendimientos acumulados por ese año gravable, ¿cierto?, que eso representará para la persona un ingreso, para que lo tengamos en cuenta, y ¿cierto? Y los rendimientos. En caso de que las cifras incorporen ajustes por inflación, se deberán hacer las aclaraciones de rigor. Digamos que eso está vigente en algunos casos, sobre todo para aquellos fideicomisos que tienen demasiado tiempo, o sea, que se constituyeron desde hace muchísimo tiempo. Entonces, digamos que aquí la respuesta a la pregunta es el valor del activo o el pasivo que me corresponda como persona natural por la participación en ese patrimonio o fideicomiso, pues lo declararé en el rubro que me corresponde de acuerdo a la participación que yo tengo en ese fideicomiso o en ese patrimonio autónomo. Y para determinar el valor fiscal o el valor a declarar, pues las sociedades fiduciarias, en el caso de los fideicomisos, pues expiden, o los patrimonios autónomos expiden un certificado en el cual me informan cuál es el valor de ese fideicomiso, la parte que me corresponde a mí como persona natural y como declarante de renta, la parte que me corresponde como parte del activo, como parte del pasivo y los rendimientos que eso genera. Esa es la respuesta a esa pregunta, básicamente. La otra pregunta. ¿Debo presentar la renta de 2021 para arrastrar el saldo en caso de que no vaya a solicitar la devolución? Entonces, digamos que hay conceptos de la DIAN y el artículo 594.2 del Estatuto Tributario, básicamente hace referencia a que una declaración de renta presentada únicamente para arrastrar saldo a favor no produce ningún efecto legal. Entonces, cuando se habla de que no produce ningún efecto legal, es como si la declaración jamás se hubiese presentado. O sea, el solo hecho de presentar la renta para arrastrar un saldo a favor, pues no tiene ningún sentido. O sea, no. Porque primero, si yo no cumplo las condiciones que vimos al principio para ser declarante de renta, pues no tengo que, o sea, no me obliga a declarar, ¿cierto?
Y si yo presento la declaración solamente para arrastrar el saldo a favor, pues esa declaración, no, como lo acabamos de ver y lo dice el artículo 594, no producirá ningún efecto legal. Entonces, ¿qué es lo adecuado? O sea, ¿qué es lo adecuado? Que la persona que tiene saldo a favor, que presenta saldo a favor, pues debe presentar una solicitud de devolución o compensación dentro de los 2 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar. O que si yo dejo pasar más de 2 años, pues digamos ya no tengo derecho a esa devolución o compensación. Entonces, pues lo adecuado, pues en vez de presentar una declaración de renta solamente para arrostrar un saldo a favor, pues lo adecuado es presentar ante la DIAN la solicitud de devolución o compensación. Digamos que yo entiendo también un poco la pregunta, y es que hay muchísima gente que no tiene cómo sustentar, por ejemplo, en algunos casos, costos y gastos, y es probable que la DIAN pueda hacer una revisión antes de la devolución, y mucha gente o sea, si yo no estoy seguro de que ese saldo a favor es real, o la declaración de renta cumple con toda la norma, pues ahí sí ya el tema, digamos, tiene que ver con otras cosas. Pero el solo hecho de presentar la declaración de renta solo para arrastrar un saldo a favor, pues no es lo adecuado, no es lo que, porque además la norma, como les digo, el artículo 594 dice textualmente que esa declaración no producirá ningún efecto legal. Entonces, ¿qué es lo adecuado cuando hay un saldo a favor? Pues solicitar la devolución o la compensación ante la DIAN dentro de los 2 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar. Dice, soy declarante, pero en el 2021 para el 2022 no cumpliré con los topes. Es necesario quitar la obligación en el RUT. Lo primero que habría que decir es que pues el año 2022 no se ha acabado, no se ha terminado. Entonces, ¿hasta cuándo yo sé si estaré en la obligación de declarar o no renta? Pues hasta el 31 de diciembre de 2022. Pues, digamos que es como la respuesta a la inquietud. Digamos que, ¿cuáles son los cambios que obligan a que haya una actualización en el RUT? O sea, ¿qué cambios que se realicen en la persona natural obligan a la actualización del RUT? Entonces, cuando hay cambios en los datos de ubicación, de domicilio, entonces el país, el departamento, la dirección, cuando hay cambio en el correo electrónico, en el código postal, en los teléfonos, digamos, cuando hay algún cambio en el tema de identificación de los datos de ubicación de la persona natural en este caso, pues se debe actualizar el RUT, y recuerden que pues se puede hacer a través de los servicios en línea de la DIAN, ¿cierto? Cuando hay cambio en las actividades económicas, cuando hay adición o reemplazo de actividades económicas, cuando yo cambio de actividad económica, cuando requiero incorporar una actividad económica, o ya no realizo determinada actividad económica, eso requiere actualizar el RUT. Y cuando, sobre todo, pues digamos, aquí estamos enfocados al tema de las personas jurídicas, pero también afecta en algunos casos a las personas naturales, cuando hay cambios respecto del tema de la matrícula mercantil, los casos de representación legal respecto de apoderados, y cuando en las personas obligadas a llevar contabilidad o tener revisor fiscal, cuando hay esos cambios, cuando hay cambio de representación legal, y cuando hay modificaciones respecto a los establecimientos de comercio, se debe hacer actualización del RUT. Y cuando hay adición de responsabilidades, o sea, cuando hay cambio, por ejemplo, respecto de mi responsabilidad en el IVA, de mi responsabilidad en el impuesto de renta, de la responsabilidad respecto del impuesto al consumo, digamos que esas 4, cuando se presenta algún cambio en alguna de esas 4 aspectos que acabamos de ver, es obligatorio y se debe actualizar el RUT. Pero digamos que a la pregunta de soy declarante en el 2021, para el 2022 no cumplí con los topes, necesarios quitar la obligación del RUT, pues digamos que hasta ahora, hasta aquí o al día de hoy,
pues no se sabe si la persona cumplirá o no los requisitos para el 31 de diciembre ser o no declarante. Entonces, pues digamos que yo creería que mientras no haya un cambio en alguno de los aspectos que acabamos de nombrar, los cambios en los datos de ubicación, en respecto de las actividades económicas, de las responsabilidades o los nombramientos o cambio de representación, etcétera, pues no debería haber actualización de RUT de esa persona natural. Otra pregunta repetitiva es: ¿el anticipo de renta lo pagan todos los contribuyentes? Recordemos que quien establece este anticipo del impuesto de renta es el artículo 807 del Estatuto Tributario, pues para todos los declarantes o contribuyentes del impuesto de renta. Y recordemos también que hay dos métodos para calcular el anticipo de renta, y que ese anticipo de renta varía dependiendo de el número de años que la persona lleva declarando, si va a presentar declaración. Entonces, cuando se declara por primera vez, el porcentaje del anticipo es del 25%. Cuando se declara por segunda vez, el anticipo es del 50%. Y cuando se declara por tercera vez en adelante, el porcentaje del anticipo es del 75%. Y como les decía, recordemos que hay dos métodos para calcularlo. Uno es en el que se toma el impuesto neto de renta del periodo que se está declarando, ¿cierto? A ese valor se le aplica el porcentaje de acuerdo al número de años que lleva la persona declarando, sea la primera, la segunda o la tercera vez o más. Para el caso del ejemplo, esta será la tercera declaración de la persona, ¿cierto? Entonces se multiplica ese impuesto neto de renta por el 75%. A ese valor se le descuentan las retenciones que le practicaron a ese contribuyente y ese será el valor del anticipo. En el caso de que las retenciones, para este ejemplo aquí, el valor de retenciones es de 98, entonces 98.000, entonces dará un anticipo de 169.000 pesos. En el caso de que las retenciones, por ejemplo, fueran un mayor valor a 267.585, el valor de las retenciones, por ejemplo, fueran 270.000, pues no se debería calcular, o no habría valor de anticipo. Ese es el método 1. En el método 2, el impuesto se toma el impuesto neto de renta del presente periodo más el impuesto neto de renta del periodo anterior. Se genera un promedio. En este caso, el impuesto neto de renta es de 356 del año presente, del presente periodo. El impuesto neto de renta del año anterior es de 285, el promedio de 321. Ese valor se multiplica por el porcentaje que corresponda, dependiendo del año en el que la persona lleva declarando, en este caso 3 años o más, el 75%, se restan las retenciones y se calcula el valor del anticipo. Lo adecuado es hacer el cálculo de tanto por el método 1 o por el método 2, y pues normalmente el valor, pues toma uno el valor del anticipo como el menor valor del anticipo, aunque tengamos en cuenta que ese valor de anticipo corresponde a un anticipo para el año grabable siguiente, que puede ser o que debe ser restado en esa declaración del año siguiente. Entonces, de alguna manera, si yo hago un mayor valor de anticipo este año, por ejemplo, en el 2023, pues podré descontar mayor valor del valor de la declaración de renta del año 2000. Si estoy presentando la declaración del año 2021, cuando presente la declaración de 2022, si presento un mayor valor de anticipo, pues descontar un mayor valor. ¿Sí? Pero para efectos de flujo de caja, pues será mejor pagar un anticipo de 142.000 en este caso a uno de 169. En definitiva, quien define cuál de los dos valores toma como anticipo, pues será el contribuyente, ¿cierto? Entonces, a la respuesta, el anticipo de renta lo pagan todos los contribuyentes. Más que lo paguen, esto lo deberán liquidar, ¿sí? Pero si el valor de la retención es mayor al valor determinado como anticipo, pues la persona no incluirá en su declaración de renta del año 2021, en este caso, ese valor de anticipo, porque las retenciones superan ese valor determinado por
a través del método 1 o el método 2, como lo acabamos de ver. Entonces, digamos que lo pagan todo, la respuesta correcta sería lo liquidan, pero no necesariamente lo pagan, porque también dependerá del valor de las retenciones que le pueden practicar. Pues si no hay retenciones, pues ahí, ese será el valor del anticipo. Dice, una persona que se encuentra en el exterior debe declarar renta, ¿en qué formulario debe hacerlo? Recordemos que para efectos de declarar renta, se debe determinar si la persona es declarante fiscal. Si la persona es declarante, es residente fiscal, perdón. O sea, debemos determinar si la persona es residente fiscal. En este caso, una persona que vive en el exterior, es la pregunta. ¿Sí? Deberá declarar renta solo si es residente fiscal, ¿cierto? Pues porque la persona puede vivir en el exterior, pero puede ser residente fiscal en Colombia. ¿Sí? Muchas personas creen que el hecho de que yo resida en el exterior ya no me clasifica como residente fiscal, digamos, lo cual no es cierto del todo, ¿cierto? Recordemos que cuando queramos saber cómo se determina la residencia fiscal, acudimos al al numeral primero del artículo 10º, que nos determina quién es residente fiscal. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta para saber si esa persona es residente fiscal o no en Colombia es si ha permanecido en el país por más de 183 días dentro de un periodo de 365 días. ¿Qué significa eso? Que yo puedo permanecer en Colombia 183 días o más dentro de un periodo de 365 días, no necesariamente dentro del periodo que corresponde al año normal, pero yo puedo permanecer 183 días comprendidos entre el 2021 y el 2022, por ejemplo, y seré considerado residente fiscal a partir del segundo año, que en este caso es 2022. Entonces, la primera condición para revisar si yo soy residente fiscal es el tiempo de permanencia que llevo en el país, y este tiempo de permanencia puede ser continuo o discontinuo, ¿cierto? Esa es la primera cosa. Entonces, en este caso, esta persona, pues digamos que se entiende que se encuentra en el exterior, no estuvo en Colombia, bajo esa premisa no sería residente fiscal. Pero hay otras cosas que permiten determinar si la persona es o no residente fiscal. Y el artículo 10, numeral 3 del Estatuto Tributario contempla, entre otras, las siguientes condiciones. O sea, la persona así está en el exterior, pero si su cónyuge o compañero permanente, dicen la norma, no separado legalmente, o los hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país, y esa persona está en el exterior, pero su cónyuge, compañero permanente no separado legalmente, o los hijos dependientes menores de edad tienen residencia fiscal en el país, esa persona será residente fiscal. Cuando, aunque la persona resida en el exterior, pero el 50% más de los ingresos sea de fuente nacional, se obtiene ingresos de fuente nacional, es residente fiscal y deberá declarar renta. El 50% más de sus bienes son administrados en el país. O sea, el patrimonio que la persona tiene, el 50% más de esos bienes se administran en el país, o sea, están acá, producen renta, se entiende que esa persona es residente fiscal, ¿cierto? Cuando son administrados y poseídos en el país. Cuando la persona es requerida por la administración tributaria y no acredita su condición de residente en el exterior para efectos tributarios. Así como en Colombia la persona puede acreditar, o si cumple estas condiciones, es decir, para efectos de residencia fiscal en Colombia, pues en los demás países también la persona podría acreditar su residencia fiscal. Si la persona acredita su residencia fiscal en nuestro país porque cumple las condiciones para ser residente fiscal de ese país, pues ya no, esa será su residencia fiscal y no será residente fiscal en Colombia. También será residente fiscal para efectos tributarios en Colombia cuando una persona tenga residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como paraíso fiscal. O sea, yo puedo ser residente fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como paraíso fiscal, pues así tenga residencia fiscal en ese país o en ese gobierno extranjero, por ese país ser considerado paraíso fiscal, yo, persona natural, soy residente fiscal.
¿Eso qué significa? Que si yo cumplo esas condiciones, las condiciones para ser residente fiscal en Colombia, pues debería declarar renta como persona natural y lo haré en el formulario 210 para responder un poco la pregunta o para responder la pregunta que nos están haciendo. Entonces, lo primero que debemos determinar para saber si la persona declara renta en Colombia es determinar si es residente fiscal. La siguiente pregunta es, ¿una ganancia ocasional por venta de un inmueble en qué cédula iría? Es una persona natural no obligada a llevar contabilidad. Primero recordemos que ¿cómo se determina la ganancia ocasional por la venta de un inmueble en este caso? Que es la pregunta, ¿cierto? Se termina restando el costo del activo fijo, pues el costo fiscal, lo que hablamos al principio, ¿sí? El costo, el que es el valor de adquisición más las mejoras, etcétera. Y restamos ese costo fiscal al valor de la venta y ese será la ganancia ocasional, ¿cierto? El precio de venta menos el costo fiscal y de eso a una tarifa del 10%, ¿cierto? ¿Y cuándo se considera que es ganancia ocasional? Cuando esa ganancia se da por la venta de una casa o un inmueble poseída durante 2 años o más, ¿sí? Determinada, como lo acabamos de ver, por la diferencia entre el precio de enajenación o el precio de venta y el costo fiscal del activo enajenado. Siempre y cuando ese monto no supere las 12.500 VTs, porque si es inferior a esa, estará exento del impuesto a las ganancias ocasionales. Y la pregunta también hacía referencia en qué cédula iría. Pues digamos que respecto de la presentación de la declaración de renta 2021, recordemos el sistema cedular, pero no iría dentro de ninguna de esas cédulas porque en el formulario hay una casilla específica para declarar esos ingresos por ganancias ocasionales, que corresponde a los renglones 111 a 116 y la determinación del impuesto en el renglón 128, o sea, esa tarifa del 10%. Entonces, en el formulario hay unos renglones específicos o una parte específico en el que se declaran esas ganancias ocasionales y ese impuesto por ganancias ocasionales. O sea, no formaría parte de ninguna de las cédulas que componen la declaración de renta de las personas naturales, cédula por rentas laborales, la cédula de pensiones, la cédula por rentas de capital o la cédula por dividendos o la cédula por pensiones. Digamos, eso no va dentro de ninguna de esas cédulas, sino dentro de la capite que corresponde a las ganancias ocasionales o al impuesto de ganancias ocasionales. Cuando una persona tiene deudas a terceros pero no a los bancos, ¿dónde se llevan estos préstamos? Pues digamos que un poquito lo que tratamos al principio, esos pasivos deben ser, si se van a declarar en la renta, deben ser probados con documentos de fecha cierta, ¿sí? Si los va a declarar, tienen que estar probados con documentos de fecha cierta, sobre todo si son con préstamos a de personas naturales, o a esa misma persona natural, porque con los bancos y demás habrá pagarés y documentos de fecha cierta, que era lo que vimos, las certificaciones, etcétera. Pero en el caso de las personas naturales, documentos de fecha cierta, contratos, facturas, autenticaciones, etcétera, etcétera. Para los no obligados a llevar contabilidad, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cómo se manejan los giros del exterior? Digamos que para una persona residente en el país, los ingresos que se obtengan en el exterior, o sea, si hay un giro del exterior es porque el ingreso se obtuvo en el exterior, será considerado un ingreso de fuente nacional y por lo tanto es un ingreso gravado con el impuesto de renta, deberá ser declarado y deberá pagar el respectivo impuesto de renta que resulte pues en la cédula que corresponda. Y el Estatuto Tributario también nos recuerda que los giros o remesas que una persona recibe del exterior tienen una naturaleza de ingreso. Y si esa persona está obligada a declarar renta, pues
al final puede terminar pagando impuestos sobre la renta, o deberá pagar impuestos sobre la renta, o el impuesto que corresponda sobre esos giros o remesas que la persona recibe del exterior. Aquí mucha gente me dice, pero es que yo ese recibo, esa remesa la recibí para mi mamá, etc. Pero al final, ¿en quién, en cabeza de quién está el ingreso? Pues en cabeza de quien recibe el dinero. Eso, entonces, de entrada, el giro o remesa que yo recibo del exterior, tributariamente es un ingreso de fuente nacional grabado con el impuesto de renta para las personas naturales, no obligadas a llevar contabilidad. Dice, un contribuyente declara normalmente y este año está en cabeza de una sucesión ilíquida. ¿En qué cédula debe declarar esos bienes de la sucesión? Entonces, lo primero que hay que decir es que una cosa es el contribuyente persona natural, o sí, como personas naturales, y otra cosa es la sucesión ilíquida en la que él es el representante, entiendo yo, o el apoderado, o el administrador, ¿cierto? Pero recordemos que la sucesión ilíquida nace cuando una persona natural, declarante de renta, fallece, ¿cierto? Y la sucesión todavía no se ha declarado, o sea, no se ha declarado la sucesión, no se han asignado los bienes producto de la sucesión a, pues a otras personas, o a las personas naturales o a los herederos, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es digamos, otra figura diferente de la persona natural. Entonces, yo soy persona natural declarante de renta, pero además administro o represento, soy el representante de una sucesión ilíquida, son dos cosas diferentes. Entonces, yo como persona natural declaro mi patrimonio, mis activos, mis pasivos, los míos, ¿cierto? Mis ingresos en las cédulas que correspondan y por concepto de los ingresos que obtengo. La sucesión ilíquida, que es, digamos, de alguna manera la declaración de renta de la persona fallecida, pues declarará los bienes, los activos, los pasivos, los ingresos, pues de esa persona fallecida como sucesión ilíquida que correspondan a esa persona. Son dos cosas diferentes. Acá, digamos que la persona natural en sí presenta su declaración de renta en el formulario 10 como persona natural. La sucesión ilíquida presentará la declaración de renta de los bienes, activos, pasivos e ingresos de la persona fallecida, pero ya como sucesión ilíquida a la que se le ha asignado un RUT, etcétera, el trámite que corresponde. Entonces, una cosa es la declaración de la persona natural como tal, y otra cosa es la declaración de la sucesión ilíquida en la que él es administrador, representante, apoderado, etc. Son dos declaraciones diferentes, lo queremos ver así. La siguiente pregunta, ¿una persona pensionada qué se puede deducir? Recordemos que las pensiones, si es una persona pensionada que no recibe ningún otro ingreso, se declaran en el formulario 210, en la parte de la cédula de pensiones. Y se restan como ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional los aportes a salud y al Fondo de Solidaridad Pensional. Y las rentas exentas del numeral 5 del artículo 206 del Estatuto Tributario. ¿Cuáles son esas rentas exentas? Básicamente son las pensiones que excedan de 1000 VT, son las que son grabadas, o sea, las que sean menores a 1000 VT no estarán grabadas. Entonces, 1000 VT para el año 2021 son 36.308.000. Adivinen esas pensiones a quién corresponden. Entonces, las pensiones inferiores a 36.308, pues son exentas del impuesto de renta. Entonces, ¿quiénes pagarán impuesto de renta sobre su pensión? Quienes obtengan ingresos superiores por pensiones a 36.308.000 pesos. Las demás pensiones estarán exentas. Digamos que ese es uno de los temas que ha tratado ahora el recién bien nombrado director de la DIAN respecto de
que hay pensiones muy altas que no están pagando impuesto de renta, y eso es cierto. ¿Y quiénes son los que tienen las pensiones altas? Los congresistas, los magistrados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya tema. Pero entonces, a la pregunta de una persona pensional, ¿qué se puede deducir? Pues deduce los aportes a salud y al fondo de solidaridad pensional, ¿cierto? Pero además, si su pensión es inferior a 1000 VTs o el ingreso por pensión es inferior a 1000 VTs, pues será renta exenta del impuesto de renta, para que tengamos en cuenta eso. Las personas que son independientes, ¿en qué cédula irían? Y estas personas pueden deducir los pagos a la seguridad social. Recuerden que una persona independiente tiene dos opciones para declarar, o los no obligados a llevar contabilidad, ¿no? Una persona independiente puede declarar en la cédula de rentas laborales, atendiendo las limitaciones que sobre esa cédula se presentan. Entonces, recordemos, una limitación del 40% a las exenciones y a lo que se puede restar para el cálculo del impuesto de renta, ¿cierto? Y en las rentas no laborales, en los cuales no hay limitación. Pero en el caso específico de los pagos a la seguridad social, cuando yo declaro por rentas laborales como persona natural, pues me puedo deducir los pagos que yo como trabajador hago al tema de la seguridad social. Pero si soy independiente y declaro como en rentas no laborales, pues ahí no hay limitación, ¿cierto? Y se puede deducir tanto el aporte que haga él como independiente a la seguridad social, como los pagos que haga si tiene personas contratadas, o sea, o él funge también como empleador. Podrá deducir no solamente los pagos a la seguridad social, sino los pagos que haga por salarios, ¿sí? Prestaciones sociales, etcétera, 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 como también los aportes a riesgos laborales que hace. Entonces, si yo soy independiente y además soy empleador, pues podré deducir los pagos que yo haga a la seguridad social como independiente, pero además si soy empleador podré deducir los pagos que realice como empleador, los pagos por salarios, etcétera, y los pagos a la seguridad social. Entonces, sobre todo los independientes tienen esas dos opciones. Declarar en la cédula de rentas laborales, pero con las limitaciones que eso implica, o declarar en rentas no laborales sin ninguna limitación. Y en el caso de los independientes, obligados a llevar contabilidad con muchísima más razón. Las regalías, ¿qué son y dónde van? Entonces, primero el artículo 330, los artículos 338 y 339 determinan que las regalías son rentas de capital. Dice, corresponden a los ingresos provenientes, cuando define rentas de capital, a los intereses, rendimientos financieros, arrendamiento, regalías y explotación de la propiedad intelectual. Entonces, las regalías primero son, desde el punto de vista tributario, son rentas de capital. ¿Y qué son las regalías? Que también lo define el Estatuto Tributario. Son contraprestaciones que deben efectuarse a cambio de hacer uso de la propiedad intelectual que pertenece a alguien más. Entonces, cuando yo cedo los derechos, de otras, o recibo pagos por el uso o goce temporal de patentes, certificados de emisión o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales, derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, grabaciones para radio, etcétera, etcétera. Entonces, las regalías, ¿qué son? Desde el punto de vista tributario, para la persona natural, que es lo que estamos hablando, no obliga a llevar contabilidad, pues corresponde a un ingreso que debe ser declarado como renta de capital, y pues será grabado con el impuesto de renta de acuerdo a los parámetros establecidos por la norma. Pero también digamos que hay unas condiciones para saber cuándo se obtiene un ingreso, cuándo es posible generar ingreso por cobro de regalías. Entonces, la primera es que quien obtiene el ingreso,
es titular de un derecho de propiedad intelectual vigente. Ya, propiedad intelectual o propiedad industrial, marcas, avisos, patentes, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales o derechos de autor, en el caso de los textos literarios científicos, los dibujos, pinturas, historietas, música, obras de audiovisual, cinematográficas, derechos conexos tales como intérpretes, productores de programas, videogramas, etc. Entonces, cuando soy titular de alguno de esos derechos, pues obtener ingresos por regalías, ¿cierto? Cuando se concede a otra persona el derecho, del uso de esos intangibles, pues, ¿cierto? Y por eso yo, titular, obtengo un ingreso por ceder el derecho de el goce temporal de ese activo intangible, ¿cierto? Pues eso, y eso cómo se pacta o cómo se prueba, pues a través de un contrato, ¿cierto? Y en ese contrato se debe incluir una cláusula referente a la contraprestación o pago de regalías, que es el ingreso, que bien puede ser una cantidad fija o un porcentaje de las ventas utilizadas. Esas son las regalías. Y a la pregunta de a dónde van dentro del formulario, como una renta como rentas de capital. Dice, para los obligados a llevar contabilidad del PAE se lleva como un ingreso. Aquí recordemos que los decretos que crearon tanto el PAEF como el PAP, que es el auxilio a la prima, que son el decreto legislativo 639 del 2020, adicionado por el artículo 6 del decreto 815 de 2020, y la resolución 1126 en su artículo 3º, parágrafo 2, textualmente dicen que se considera gravado para el beneficiario ese auxilio de la nómina proveniente del PAE. Entonces será un ingreso gravado, ¿sí? Que aumentará la base sobre la cual se liquida el impuesto, en el caso del PAE. Y en el caso del PAP, el auxilio a la prima, el auxilio para la prima, de acuerdo con el decreto 1152, artículo 1, también para efectos de impuesto de renta constituirá un ingreso gravado para el empleador beneficiario del pago. Entonces, la respuesta a si para los obligados a llevar contabilidad del PAE se lleva como un ingreso, sí, se considera un ingreso, independiente si usted está obligado o no a llevar contabilidad. Primero se registrará como un ingreso, será un ingreso grabado con el impuesto a la renta. ¿Cómo se manejan las criptomonedas? Primero, las criptomonedas son catalogadas tributarias desde el punto de vista tributario y financiero, tanto por la Superfinanciera como por la DIAN y el Banco de la República, como activos, ¿cierto? Lo que significa que se debe determinar su valor patrimonial de acuerdo a lo que hablamos al principio, su costo fiscal, su valor, ¿cierto? Por lo tanto, se deberá declarar en el impuesto de la renta que corresponda como patrimonio, y en el caso de las personas obligadas al impuesto a la riqueza o al patrimonio, dentro de ese patrimonio que puede ser o no grabado, ¿cierto? Entonces, primero, los recursos en criptomonedas o inversión en criptomonedas son activos, ¿cierto? ¿Qué son los criptoactivos o criptomonedas? Para los que no tenemos claridad, son activos virtuales. Primero son activos virtuales, o sea, significan que derechos o recursos, ¿cierto? Que facilitan el intercambio económico y pueden ser utilizados como medio de pago, mecanismo de inversión o para facilitar remesas. En otras palabras, son monedas, son activos, ¿cierto? Y la pregunta que surge siempre es si es necesario pagar tributos por tener o realizar transacciones con o en monedas que circulan en Internet. La respuesta es sí,
Sí, porque son bienes intangibles susceptibles de valoración pecuniaria. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de bienes intangibles que corresponden o son activos, recursos o derechos que posee una persona. Susceptible de valoración pecuniaria, sí, porque le podemos asignar un valor o tienen un valor. Entonces serán declarables, sí, claro, se deberán declarar en donde en la declaración de renta de la persona natural, ¿cierto? Los derechos o los pasivos si fuese el caso. Y los rendimientos que eso genera, pues deberán ser declarados pues, en la parte que corresponda, en la cédula que corresponda y serán grabados con el impuesto de renta los ingresos o para el caso de las personas naturales. Y en el caso del impuesto al patrimonio, el impuesto a la riqueza que conocemos, pues si superan los montos y los topes, pues serán grabados con ese impuesto. Recordemos que para el año 2021 la tarifa de la renta presuntiva es de 0. La tarifa de renta presuntiva para el 2021 es, o sea, pues deberá calcular la renta presuntiva, sí, pues la va a calcular, ¿cierto? Para el año 2021, pero la tarifa es 0. Ese cálculo pues no se deberá hacer, no tiene ninguna razón de hacer. El formulario 210 para este año la DIAN oficialmente no lo ha publicado, pues nos imaginamos que con este cambio pues no habrá una casilla en ese formulario para determinar esa renta presuntiva. Las personas naturales extranjeras no están obligadas a presentar declaración de renta cuando la totalidad de sus ingresos hubieran estado sometidas a la retención en la fuente de la que tratan los artículos 407 a 409. Cuando una persona extranjera obtiene ingresos en Colombia y esos ingresos estuvieron sometidos a la retención en la fuente, esa persona no está obligada a presentar declaración de renta para que tengamos en cuenta eso. ¿En cuánto tiempo queda en firme la declaración de renta? En general, por regla general, las declaraciones de renta, su firmeza es de 3 años, pero si se compensan pérdidas o la declaración arroja pérdida fiscal, la firmeza de la declaración será de 5 años. ¿En qué formulario debo presentar mi declaración de renta? Como decíamos, la clave para determinar en qué formulario debo declarar o si soy declarante o no, pues determinar es si soy residente fiscal. Si soy residente fiscal, en el formulario 210. Y si no soy residente fiscal, en algunos casos de cumplir las condiciones, será en el formulario 110 si yo no soy residente fiscal y cumplo las condiciones para declarar renta. ¿Existe una declaración sugerida que suministre la administración tributaria? Sí, hay una declaración sugerida. Un poquito ahorita vamos a hablar más adelante de este tema de las declaraciones sugeridas, porque también hay la ley 2155 generó un cambio importante respecto a esas declaraciones. Entonces, seguramente a la mayoría de nosotros contribuyentes, personas naturales no obligados a llevar contabilidad, nos va a llegar una declaración sugerida. Y hay otra pregunta que dice, ¿presentar la declaración de renta tal como lo sugiere la DIAN es válido? Pues es válido, sí es válido, pero lo adecuado es hacer una validación de la información que trae esa declaración sugerida, porque recuerden que esa declaración sugerida está basada en la información que reportan terceros respecto a mi condición como persona natural. Entonces, lo adecuado es a esa información que presente, que trae la declaración sugerida, validarla y corregirla si es el caso, complementarla y demás, pues porque aún todavía el tema de las declaraciones sugeridas, pues todavía le falta mucho afinamiento por parte de la DIAN. Pero pues una persona podría decir, yo presento la declaración tal cual me la sugiere la DIAN, y pues es válido. Pero si presenta errores o algo, pues tendrá que responder ante la autoridad tributaria, así sea una declaración sugerida o la información se la haya enviado la administración tributaria, en este caso la DIAN. A partir de la ley 2155, nace una obligación para la DIAN y es
facturar el impuesto sobre la renta con las implicaciones que eso tiene. Mire que para el año 2018 la DIAN generó 781.012 declaraciones sugeridas. Para el año 2019, 3.095.000 declaraciones sugeridas y para el año 2020 generó 4.102. Digamos, estamos 4.102.000, perdón. 4.102.000 declaraciones sugeridas. Declarantes nuevos de esas declaraciones sugeridas para el año 2019 fueron 268.000. Para el año grabable 2020 fueron 518, para que tengamos en cuenta. Declarantes nuevos. Esos declarantes nuevos pagaron 97.6 mil millones de pesos en el 2020 y en el 2019 y en el 2018 35.000 millones de pesos. Como les decía, la ley 2155 de 2021 facultó a la DIAN para facturar el impuesto de renta. ¿Eso qué significa? Que la DIAN, si usted no presenta la declaración de renta, si detecta que usted es omiso del impuesto de renta, cumple las condiciones para declarar renta y no declaró la renta, la DIAN lo requirió, etcétera, etcétera, y usted no declaró a pesar de todo eso, la DIAN determina su impuesto de renta y además y después de determinarlo, se lo factura con todas las implicaciones que tiene la emisión de una factura, ¿cierto? Si yo soy omiso, si la DIAN me requirió, no hice no presenté la declaración de renta a pesar de los requerimientos de la DIAN, etcétera. La DIAN me debe, porque ya es por norma, debe determinar mi impuesto de renta y emitirme una factura, ¿cierto? ¿Qué pasa una vez me emite la factura la DIAN? Yo pago, no acepto la factura, pero presento la declaración. No pago ni presento la declaración. Después de 2 meses después de la notificación, la factura queda en firme y prestará mérito ejecutivo con todo lo que eso implica. Entonces miren que ese cambio es bien importante. Esta norma está en desarrollo y pues no sé qué cambios tendrá ahora con el nuevo gobierno, pero tengamos en cuenta y recuerden que ya el director de la DIAN y el ministro de Hacienda designados por el presidente electo ya están hablando de mecanismos de lucha contra la evasión, la elusión, etcétera, etcétera, y ahí tienen una herramienta importante para eso. Agradezco muchísimo su participación. Espero que con esta charla se hayan despejado muchísimas de las inquietudes que nos han llegado al Logro. Agradezco Logro por su invitación. Como les decía al principio, estamos abiertos a las inquietudes, entonces abrimos una pequeña sección de preguntas y quedaron algunas preguntas pendientes adicionales a las preguntas que ya absolvimos y a las inquietudes que se nos dieron. Con muchísimo gusto. Estamos prestos a responderlas. Muchísimas gracias. Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Siempre es un gusto para Logro tenerte en estos espacios. Gracias por la información compartida. Dado que el webinar de hoy era en su mayoría responder preguntas frecuentes acerca del tema y se respondieron bastantes, vamos a tener entonces una corta sección de preguntas para responder de pronto algunas inquietudes de los asistentes que no estaban en el consolidado de preguntas que tenía Mauricio. Entonces, pues pido disculpas si de pronto algunas preguntas no se leen, ya que o fueron ya respondidas por Mauricio y ya podrán encontrar la respuesta, puede ser en la grabación que les va a llegar el día de mañana.
o en nuestro canal de YouTube. ¿Listo? Entonces vamos a responder de pronto las que no hacían parte del listado de Mauricio. Muchísimas gracias, Mauricio, nuevamente por este espacio. Iniciamos entonces con una pregunta que se está repitiendo mucho en el chat y es ¿qué pasa con los bienes que se compran en pareja? Es decir, por ejemplo, en esposos, alguien nos decía que, por ejemplo, un carro que se compró en pareja, el crédito está a nombre, por ejemplo, de una sola persona, pero la compra se hizo lo hicieron ambos. Bueno, nos hacen esta pregunta. Bueno, aquí digamos que en términos prácticos también, pues si el bien está a nombre de dos personas, pero el crédito con el que se adquirió el bien o sea, o el pasivo está a nombre de una persona, pues lo adecuado sería que el 100% tanto del activo como del pasivo, pues sea declarado por esa persona, aunque habría que tener en cuenta, ojo, que también la norma tributaria habla de que lo que hablábamos al principio, la propiedad. O sea, en el caso de las personas no obligadas a llevar contabilidad, prima el concepto de propiedad. Entonces, si la propiedad está al 50%, pues digamos que podría declarar la mitad uno y la mitad del otro, pero también hay, en este caso específico, pues hay un pasivo por el que con el que se adquirió el bien, y el pasivo está en cabeza de una persona y lo va a declarar al 100%, pues lo adecuado y lo ideal. Y con los debidos soportes, pues sería que el activo se declare igual en cabeza de quien declaró ese pasivo al 100. Muchísimas gracias, Mauricio. Otra pregunta que se repite bastante y es ¿cómo se llevan el tema de las cesantías retroactivas en la declaración? Las declaraciones. Me imagino que cuando habla de declaraciones de cesantías retroactivas es porque hubo un fallo judicial o un fallo de un juez que determinó que la persona obtuviera esas cesantías retroactivas de años o periodos anteriores. Recuerden que para una persona no obligada a llevar contabilidad, los ingresos, sobre todo el ingreso laboral, eh, se declara en el año en el que se obtiene ese ingreso, en este caso en el año en que se las pagan. Si corresponde al 2021, pues se declarará como un ingreso del año 2021, pero por ser cesantías, ¿sí? Recordemos que hay un tope de exenciones para esas cesantías, dependiendo de ese tope, pues estarán grabadas o no grabadas, pero se declarará como un ingreso. Pues en la cédula de rentas laborales, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Mauricio. Nos preguntan también mucho por aquí, ¿qué pasa con las personas fallecidas? Por ejemplo, personas que fallecieron este año, pero que aún debían declarar renta el año 2021, pero no hay ingresos del año 2022. Si se puede recuperar el anticipo sabiendo que ya no se debe declarar más y las sucesiones se van a liquidar este año. Bueno, la persona falleció en 2022. O sea, cumplía las condiciones para ser declarante en 2021. Recordemos el tema de las sucesiones ilíquidas, entonces declarará como sucesión ilíquida sobre las transacciones, bienes, activos, ingresos y demás que obtuvo en el 2021. Pero además, como esos activos, esos bienes siguen en cabeza de la sucesión ilíquida mientras no se haya surtido todo el proceso de sucesión y esos activos hayan sido asignados a los herederos, pues la sucesión ilíquida tendrá que seguir declarando. Entonces, declaran en el 2021 y hasta que no se asignen esos activos y pasivos e ingresos a los herederos, pues tendrá que seguir declarando. Entonces, en este caso específico, declarará 2021, deberá declarar fracción del 2022 por los ingresos obtenidos si obtuvo ingresos en el 2022 y por los bienes que tiene si supera los topes para declarar renta de 2022. Gracias, Mauricio. Nos preguntan mucho también, es una duda frecuente, ¿qué pasa cuando se venden bienes que son de una persona, pero el dinero se consigna al nombre de otra? ¿Cómo se hace Bueno, para justificar esas entradas de dinero a nombre de otras personas, pero que realmente pertenecen a ellas?
Sí, eso es muy frecuente y es digamos que es un error que hace que en algunos casos eh, eh, se generen distorsiones. Entonces, primero, eh, digamos que la persona propietaria del bien lo viene declarando en su declaración de renta y si lo vende, pues tendrá que, si es un bien inmueble o si un activo fijo, pues declarará el ingreso que obtenga, como lo vimos ahora hace un rato en el tema de ganancia ocasional, declarar ingreso por ganancia ocasional si lo posee por 2 años o más, o si no, será una renta ordinaria, ¿cierto? Entonces, digamos que hasta ahí la persona declara su ingreso. El dinero ingresó a la cuenta de otra persona, entonces ahí viene, digamos que casi que a esa persona le toca declarar renta solamente por el hecho de que tuvo consignaciones que superaron los topes y lo hacen declarante de renta. Entonces, miren lo que pasa acá. Es muy probable que, bueno, la persona dueña del bien y del activo no tiene ningún problema porque lo declaró, pagó el impuesto que le correspondía y demás. ¿Para quién es el problema si lo queremos ver así? Para quien recibió el dinero en su cuenta de ahorros o corriente. ¿Por qué? Porque esa persona no va a declarar ingresos porque no los obtuvo, pero sí tiene que justificar ante la DIAN si hay un requerimiento de dónde provienen esos dineros, porque bueno, aquí digamos que es un tema no solamente tributario, sino tiene que ver con temas también de, por ejemplo, de lavado de activos, etcétera, etcétera. Entonces tendrá que justificar ante la DIAN y en algunos casos ante la UIAP la procedencia de esos dineros. Entonces, digamos que la persona pues declarará lo que le corresponde en sus activos, sus pasivos, los ingresos que obtuvo y seguramente no tendrá que pagar impuesto de renta, pero sí declarar renta. Pero además tendrá que justificar en el caso de que exista una revisión o un requerimiento ante la DIAN la proveniencia de esos dineros o la consignación de esos dineros. Es lo que puede pasar o lo que normalmente pasa. Porque, digamos, eso casi que escapan de cada día. Mucha gente hace eso, o sea, vende un bien, pero que la plata de la consigna no tercero. Entonces, digamos ahí casi que los dos tienen que declarar renta, o no, casi que no, tendrán que declarar renta. El que vendió y pagar el impuesto que le corresponde, y al que le cocinaron el dinero digamos, porque permitió que se cocinara plata en su cuenta, seguramente no tendrá que pagar impuesto o liquidar impuesto de renta, pero sí en el caso de revisión o en el caso de requerimiento deberá justificar la proveniencia de esos dineros. Perfecto, Mauricio, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta también muy repetitiva. ¿Y qué pasa para las personas que vivieron cierta temporada fuera del país, pero retornaron a Colombia? ¿Cuándo se considera ya una residencia fiscal en Colombia? La permanencia en Colombia durante 183 días continuos o discontinuos. Si yo permanecí en Colombia durante 183 días en un periodo de 365 días, sea continuos o discontinuos, ya eso me hace residente fiscal. Eso es lo que hay que validar, la permanencia de los 183 días o más. Perfecto, Mauricio, muchísimas gracias. Nos preguntan también eh, sobre el tema de los préstamos. ¿Cómo funciona el tema de los préstamos, pero que ya se pagaron casi en su totalidad? ¿Cómo se declara un ingreso de ese dinero que fue así hace un tiempo, pero como ya se pagó? La verdad no entiendo la, no Nos entiendo la dice, pregunta. nos dice, se realizó un préstamo por casi 20 millones de pesos, pero ya se pagó en su totalidad. El ingreso de ese dinero, ¿cómo se declara? Lo que tengo entendido es que, bueno, la persona natural hizo el préstamo hace mucho tiempo, lo, bueno, si hizo el préstamo hace mucho tiempo, significa que eso representa un activo, ¿cierto? Un activo, entonces lo tiene que tener declarado y ahora que él recibe el dinero, si ingresó a su cuenta, pues digamos que está la justificación del ingreso y ya.
digamos que no tiene ni, es digamos que casi que cambiar un activo por otro. Sería una cuenta por cobrar por el dinero, digamos que ahí no habría ningún, si lo está declarando, si no lo declaró, ahí hay un problema, porque eso se llama omisión de activos y hay una sanción, ¿cierto? Pero como yo no estoy obligado a llevar contabilidad, entonces en este caso, si además no lo venía declarando como activo y los 20 millones ingresaron a mi cuenta, pues será un ingreso grabado con el impuesto de renta. Es que ahí es como que es lo que yo entiendo que es la pregunta. Perfecto, Mauricio, muchísimas gracias. Para respetar el tiempo prometido de este seminario y el de los asistentes, pues finalizamos aquí con nuestra sección de preguntas. El tema de declaración de renta es un tema vigente que estará vigente y importante durante los próximos meses, por lo que los invitamos a seguir muy atentos al calendario de seminarios de logro, porque seguiremos teniendo seminarios muy chéveres acerca de estos temas. Mauricio también nos seguirá acompañando, siempre ha estado hace mucho tiempo presente. El logro adicional es contador aliado de logro, entonces lo veremos muy presente por aquí. En pantalla están viendo los datos de Mauricio. El CEO de F&G Consulting SAS presta asesorías contables, tributarias, financieras, administrativas, sobre revisoría fiscal, en normas MIF. Tienen el WhatsApp, el número de teléfono, su correo y sus redes sociales, por si quieren charlar con él, si quieren pedirle una asesoría. A través de estos canales de contacto pueden hablar con Mauricio o con el personal de F&G Consulting SAS. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy, que sacaron un espacio de su mañana para estar en compañía de Logro y Mauricio González. Les recuerdo que a las personas que nos acompañaron el día de hoy, del 100% del seminario, van a recibir un certificado de asistencia y las memorias al correo con el que se inscribieron. 24 horas una vez finalizado este seminario, es decir, mañana más o menos a esta misma hora. Recuerden que en Logro tenemos seminarios virtuales gratuitos todos los miércoles y los jueves a las 9 de la mañana. En algunas ocasiones tenemos en las horas de la tarde para las personas que no nos acompañan en la mañana. Igualmente, esa grabación podrán verla o compartirla a través de nuestros canales de YouTube y de Facebook. En las horas de la tarde se hará público en estos canales. Mauricio, muchas gracias por estar siempre ahí en sintonía y acompañarnos en Logro. No sé si de pronto quieras decirle algo a nuestra audiencia antes de finalizar. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Muchísimas gracias al Logro por la invitación. Como decía Luisa, estamos prestos a absorber sus inquietudes. Cualquier inquietud adicional, con muchísimo gusto, estamos prestos. Logro ofrece a ustedes muchísimos productos y estas capacitaciones son parte importante de Logro, son un aporte que hace Logro a nuestra profesión. Entonces, invitados cordialmente en adelante a esas charlas. Como le decía Luisa Fernanda también, el tema de renta a personas naturales lo vamos a estar trabajando durante los próximos 3 meses. Entonces seguramente haremos más charlas donde seguiremos respondiendo a las inquietudes que siempre serán muchísimas. Entonces, cordialmente invitados a las próximas charlas y muchísimas gracias por su participación. Gracias, Mauricio. Quiero aprovechar este momentico para contarles que en Logro ya tenemos disponible la nueva obligatoriedad de la DIAN, que es la recepción de facturación electrónica por compras y ventas a crédito, que empezó a regir a partir del día de ayer, 13 de julio. Si de pronto alguien está interesado en saber más cómo estamos manejando este tema en Logro, los invitamos que en nuestro canal de YouTube hay un webinar práctico maravilloso donde pueden conocer cómo lo estamos llevando a cabo, cómo funcionará en Logro para que puedan cumplir con esta obligatoriedad, y a los interesados a través de redes sociales pueden dejarnos sus datos para asesorarlos y contarles cómo pueden cumplir con este nuevo requisito de la DIAN. Nuevamente, muchas gracias por este espacio, que tengan un excelente día y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén Muchas muy bien, gracias, hasta muy luego. amables, que estén muy bien. Gracias.